chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a este último video de ayudantía de análisis descriptivo de la información documental 2. Mi nombre es Bárbara Velázquez y como bien sabrán, voy a ser su ayudante en lo que queda de este semestre. En el video de hoy vamos a continuar revisando casos en los que es pertinente crear puntos de acceso para ir asociando diferentes títulos a una obra. Sin embargo, en este caso vamos a trabajar con formas normalizadas de un título, a través de lo que conocemos como títulos uniformes. Dicho todo esto y para no seguir alargándome con esta presentación, comencemos. Primero, partiremos hablando sobre los títulos uniformes en general. De manera muy simple, podemos decir que estos corresponden a la forma normalizada del título de un libro. No obstante, ello puede concretarse desde dos caminos distintos según el objetivo que persiga este título uniforme. Por un lado, podemos crear un título uniforme para distinguir una obra de forma única, otorgándole lo que conoceremos como título uniforme individual, que nos permitirá diferenciarla de otras obras que pudieran tener el mismo nombre. Pero, por otro lado, también podemos crear un título uniforme como para agrupar múltiples publicaciones, lo cual conoceremos como título uniforme colectivo y que nos permitirá denominar de forma común el conjunto de obras de uno o varios autores, ya sean estos personales o corporativos. En este sentido, es importante que tengan en cuenta que los campos MARC que utilizaremos para asentar títulos uniformes, es decir, el 130 y el 240, se pueden usar indistintamente tanto para ingresar un título uniforme individual como uno colectivo. Sin embargo, podrán preguntarse entonces, ¿por qué existen dos campos distintos si ambos sirven para lo mismo? Para esta pregunta nos tenemos que remitir tanto a lo que señalan las reglas como a lo que nos señala el mismo formato MARC. Por un lado, las reglas son claras en señalar que debemos asentar una obra bajo su título uniforme cuando se nos presente cualquiera de los siguientes casos. 1. Que la autoría personal de la obra sea anónima. 2. Que la obra sea una colección de obras de personas diferentes, en el fondo cuando no haya responsable principal. 3. Que la obra emane de una entidad corporativa pero sin pertenecer a ninguna de las categorías dadas en la regla 21.1b2. O 4. Que la obra sea sagrada escritura. A partir de esto podemos desprender que, cuando se nos presente alguno de estos casos, deberemos crear automáticamente en nuestro registro bibliográfico un asiento principal, es decir, un campo 130 bajo título uniforme. Ahora, ojo aquí, si la obra que estoy catalogando ya tiene un asiento principal por autoría personal o entidad corporativa, pero por sus características necesito darle un título individual, por ejemplo, porque se trata de una traducción, o requiero darle un título colectivo, por ejemplo, porque se trate de obras completas o una selección de ellas, etc., entonces este título uniforme que voy a crear lo colocaré en un campo 240, porque mi registro bibliográfico ya tiene una entrada principal, ya sea esta un 100, un 110 o 111. En este sentido, también es importante que tengan en cuenta que si ya creamos un campo 130 en nuestro registro bibliográfico, no corresponde crear un campo 240. Así como no podían coexistir en un mismo registro bibliográfico un campo 100 con un 110 o con un 111 o con un 130 y escogíamos solo uno como entrada principal, el formato MARC tampoco nos permite que coexista un campo 130 con un 240. Se usa uno u otro, no ambos. Respecto al uso de los subcampos, si bien son los mismos para un 130 que para un 240, hay unos que son más relevantes que otros dependiendo de si creamos un título individual o un título colectivo, y van a tratarse de formas distintas. En este sentido, en el caso de crear un título uniforme individual, en el subcampo A colocaremos el título de la obra en su idioma original de publicación, omitiendo, eso sí, los artículos iniciales, excepto que el artículo en cuestión forme parte de un nombre propio.
Por ponerles un ejemplo fácil, en un título como El Mercurio no podemos omitir el artículo el, ya que el diario en cuestión no se llama Mercurio, se llama El Mercurio. También es importante tener en cuenta que el objetivo de un título individual es poder diferenciar el título de una obra de forma única, para que no se confunda con otras obras que pudieran tener el mismo nombre. En este caso, las reglas nos dicen que, de ser necesario, utilicemos calificativos, es decir, frases entre paréntesis que nos den información adicional sobre la obra. Imaginemos lo siguiente a modo de ejemplo. Si quisiéramos diferenciar el título del libro original, Cantar del Mío Cid, del título de una película que llevara su mismo nombre, lo que correspondería hacer, al menos en cuanto a la película, que es de creación posterior al libro, es calificar el nombre de la película. Una forma de hacer esto sería, por ejemplo, colocando entre paréntesis la expresión de la obra a la que corresponde, en este caso, película, y al año de publicación de esta película, 1961, anteponiéndonos a la posibilidad de que a futuro se estrene una nueva película con el mismo nombre. Separaremos esta información entre sí con un espacio y 2 puntos. Con esto ya tenemos una forma normalizada del título de la película que nos permite diferenciarla del libro original. Otro de los subcampos que se suele utilizar con mayor frecuencia cuando creamos títulos individuales es el subcampo L para idioma. Lo usamos cuando el contenido lingüístico de la obra que catalogamos es diferente al idioma de la obra publicada originalmente. Por ejemplo, cuando catalogamos una traducción, una película doblada, etc. ¿Cómo procederíamos en un caso así? Pues bien, supongamos que estamos catalogando Romeo y Julieta de William Shakespeare, traducida al español. Sabemos que la obra originalmente se publicó en el idioma inglés, por lo cual nosotros aquí necesitamos crear un título uniforme individual, el cual ingresaremos en un campo 240, considerando que este registro bibliográfico va a tener una entrada principal bajo su autor, Shakespeare. Entonces, creamos nuestro campo 240, indicadores 1 y 2 los colocaremos en valor 0 y dentro del subcampo A colocaremos el título de la obra en su idioma original, Romeo and Juliet. Luego, seguido de un punto, crearemos un subcampo L y colocaremos el idioma en que se encuentra la obra que estamos catalogando nosotros, en este caso, español. Ahora bien, ¿qué pasaría si la obra que catalogamos, en lugar de solo estar en español, estuviera también en otro idioma? Pues bien, cuando se trate de una obra bilingüe, las reglas nos señalan que debemos mencionar ambos idiomas y nos indican además que si uno de sus idiomas es el idioma original, entonces hay que mencionarlo en segundo lugar. Siendo así, volvamos al ejemplo de Romeo y Julieta. Supongamos que no solo tenemos la traducción al español, sino que el libro contiene también el texto completo en inglés, que es su idioma original de publicación. En dicho caso, después de haber colocado el título original de la obra en el subcampo A, colocaremos dentro del subcampo L, español e inglés. Ahora bien, en caso de que la obra bilingüe esté en otros idiomas de los cuales ninguno es el idioma original, la regla 25.5c1 señala que deberemos colocarlos en el orden que aparece mencionado aquí. Eso sí, si la obra que catalogamos está en 3 idiomas o más, todo se reduce a simplemente colocar en nuestro subcampo L el término políglota. Ahora bien, en el caso de crear un título uniforme colectivo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, si el ítem que catalogamos consiste o pretende ser una antología con las obras completas de una persona, simplemente colocaremos dentro del subcampo A el título colectivo obras, tal como nos indican las reglas. Por ejemplo, aquí tengo una antología del escritor Baldomero Lillo que contiene todas sus obras completas. En ese caso, puedo otorgarle a mi registro bibliográfico un título colectivo colocando en un campo 240, subcampo A, el término obras. Ahora, si el ítem que catalogamos corresponde a las obras completas de una persona, pero en un género literario particular,
La regla 25.10a señala que debemos usar, según sea el caso, alguno de los siguientes términos específicos, que serían correspondencia, cuentos, discursos, ensayos, novelas, obras de teatro, obras en prosa o poesías. Por ejemplo, tengo un libro que dice contener los textos completos de todos los cuentos publicados de Baldomero Lillo. Solo cuentos. En ese caso, puedo otorgarle un título colectivo colocando en un campo 240 subcampo A el término cuentos. ¡Ojo! Estos que vemos acá son los únicos términos, incluyendo el término obras, que las reglas nos permiten usar para otorgarle un título colectivo a un registro bibliográfico. No hay más, solo esos, para que lo tengan en consideración. Finalmente, otro de los subcampos que eventualmente utilizaremos con mayor frecuencia al crear títulos colectivos es el subcampo K, relativo a la forma del subencabezamiento. Lo usamos sobre todo para indicar cuando la antología que catalogamos en realidad agrupa una selección de las obras publicadas por cierto autor, ya sea en un género literario particular o varios de ellos. Por ejemplo, si tenemos un título que agrupa una selección de poemas escritos por Violeta Parra, ojo, no todos los poemas que ella escribió, sino que solo una selección de ellos, ¿cómo corresponde crear un título colectivo que agrupe esas obras? Pues bien, ya que el registro bibliográfico aquí tendrá como asiento principal a su autora, crearemos un campo 240 donde colocaremos dentro del subcampo A el título colectivo bajo el término poesías, tal como nos indican las reglas, y seguido de un punto crearemos un subcampo K donde colocaremos el término selecciones. Para lo último que nos queda por ver, dejaremos de lado los campos 130 y 240 para enfocarnos en una especie particular de título uniforme, los títulos de la serie. Básicamente, el término serie se refiere a un grupo de ítems independientes que se relacionan entre sí a través de un título colectivo, es decir, que se aplica al grupo como un todo. Coloquialmente también se les conoce como colección por parte de las editoriales. El ejemplo más icónico de esto, ligado a la infancia de muchos, es el caso de la serie El barco de vapor, de editorial SM, la cual agrupa distintas obras de literatura infantil dirigidas a pequeños lectores. El campo principal que utilizaremos para ingresar esta clase de títulos colectivos es el 490. Fundamentalmente es en él donde ingresamos el nombre normalizado de la serie a la que pertenece la obra que estamos catalogando. No obstante, un detalle importante sobre este es que no nos sirve como un encabezamiento propiamente tal. ¿Y a qué me refiero con esto específicamente? Que por más que ingresemos el título de la serie en este campo, no será recuperable desde el catálogo. Y se preguntarán, ¿y tú para qué rayos sirves entonces? Y yo les diré, ¡alto ahí, amiguito! El campo 490 no será recuperable, pero tampoco es un inútil. Quiéranlo mucho, amigos, ya que lo necesitamos para poder, justamente, crear más adelante el punto de acceso correspondiente. ¿Cómo? A través del adecuado uso de su primer indicador. Es en su primer indicador donde definiremos el trazado de la serie, es decir, si deseamos efectivamente poder recuperar el nombre de la serie o no. En este sentido, si no queremos recuperarlo por política de la biblioteca, por ejemplo, no les interesa, simplemente no está dentro de sus prioridades, colocaremos 0 en el primer indicador, dejando la serie sin trazar. En caso contrario, es decir, que si necesitemos recuperar el nombre de la serie, a nuestra biblioteca le interesa que se recupere el nombre de la serie, colocaremos 1 en el primer indicador del campo 490, de modo que nos autoricemos a nosotros mismos para crear más adelante un campo 830 donde ingresar el título de la serie. Dentro de los subcampos más relevantes al momento de ingresar el título de una serie en el campo 490, nos encontramos principalmente con
el subcampo A para ingresar la mención o título de la serie propiamente tal, incluyendo también la mención de responsabilidad. Y adicionalmente, aunque con menos frecuencia, también podremos necesitar usar el subcampo X para ingresar el número ISSN de la serie y el subcampo V, donde ingresaremos el número o volumen de la serie según corresponda. En este sentido, la forma usual de normalizar un título de la serie e ingresarlo en este campo sería colocar subcampo A, nombre de la serie, en este caso podría ser barco de vapor, omitiendo el artículo inicial, espacio, diagonal, espacio, y el nombre de la editorial responsable de la serie, en este caso, Ediciones SM. En fin, si al crear nuestro campo 490 decidimos trazar el título de la serie colocando el número 1 en el primer indicador, entonces corresponderá que creemos adicionalmente un campo 830. Y ahora sí, este sí, que es el punto de acceso en el cual ingresaremos el nombre normalizado de la serie a la que pertenece la obra que estamos catalogando. Y, a diferencia del 490, a través suyo sí que podremos recuperar el nombre de la serie al consultar el catálogo. No obstante, que quede claro, el 830 le debe la vida a ese número 1 en el primer indicador del campo 490. Don't forget this. En cuanto a los subcampos más relevantes a utilizar en el campo 830, estos son prácticamente los mismos del campo 490, con la única diferencia de que la mención de la serie en el subcampo A se ingresa de la forma nombre de la serie, espacio y entre paréntesis colocamos el nombre de la editorial responsable de la serie. Aquí, por ejemplo, tenemos creado nuestro campo 490, primer indicador 1, donde ingresamos el título de la serie, Cuadernos Bíblicos, espacio, diagonal, espacio, el nombre de la editorial, Verbo Divino. Y como colocamos 1 en el primer indicador de este campo, entonces creamos a continuación un campo 830 donde volvemos a colocar el título de la serie, pero colocamos ahora el nombre de la editorial, Verbo Divino, entre paréntesis. Esa es la única gran diferencia. Solo para no alargar mucho más esta cápsula, solo trataré estos temas. Pero deben saber que hacia el final de esta PPT he dejado un par de diapositivas con información sobre cómo proceder en casos donde, por ejemplo, nos encontramos frente a libros que pertenecen a una subserie o pertenecen a dos series al mismo tiempo. Pero para serles franca, estos vendrían a ser los aspectos más básicos para asentar adecuadamente títulos uniformes en general. Ahora sí, si desean ahondar en estos casos especiales, siéntanse en confianza de preguntarme al respecto la próxima vez que tengamos ayudantía o, como siempre, pueden consultar directamente las reglas para iluminarse. Esto es siempre como más les acomode. Y bien, chiquillos, eso sería todo por hoy. Llegó la hora de partir. Como siempre, no olviden que la PPT que estuvimos revisando a lo largo de este video va a estar subida tanto en el aula virtual como por Teams, y al final de ella van a encontrar ejercicios que va a ser súper útil que traten de resolverlos por su cuenta para ir zanjando, digamos, ciertas dudas que surgen al momento de poner en práctica toda la parte teórica que vemos a lo largo de estos videos. Y nada, pues chiquillos, los dejo hasta acá. Un abrazo enorme y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.